Damos a todos la bienvenida a nuestra Escuela de Ciencias Biológicas de la Salud. Seguimos adelante con la segunda etapa del curso internacional de Ciencias Biológicas de la Salud, avalado por la Fundación Internacional del mismo nombre. Es un placer estar aquí porque hemos llegado a un punto importantísimo, no digamos en el avance de un curso de biología y salud para la supervivencia, sino en el avance de los conocimientos y en el ensamblaje de muchas investigaciones que se han ido acumulando y que es vital para el futuro de la humanidad. Hasta ahí hemos llegado hoy con la ciencia. ¿Y cómo vamos a seguir adelante? Primero vamos a recordar que en el primer curso hemos estudiado claramente todas las influencias que en nosotros efectúan todos los agentes naturales. Recordar, si damos un repaso muy breve, a lo que todo biólogo, todo terapeuta, todo médico, todo especialista debería de saber, que hemos estudiado con detalle cómo utilizar el aire, qué tipo de aire respiramos, cómo respirar, etcétera, etcétera. Esto es vital. Hemos estudiado el agua, qué tipo de agua bebemos, el uso del agua dulce, el uso del agua de mar, cómo está ahí toda la matriz extracelular de la vida en la Tierra, en el agua de mar. Hemos estudiado los alimentos, la diferencia entre alimentos contaminantes y alimentos biológicos, el agua utilizada también en hidroterapia. Hemos estudiado la hipertermia, el uso también de la tierra, no solo técnicas para subir la temperatura como la hipertermia y expulsar malos humores, sino cómo usar la tierra para que la absorción de toxinas sea una realidad, toxinas, radiaciones, metales pesados, etc. El uso de las plantas medicinales, los principios activos, la nutrición ortomolecular para compensar carencias, la contaminación ecológica, qué tipo de contaminantes tenemos en nuestro planeta cada vez más por la falta de conocimiento comercial sobre estos temas, la osteopatía, cómo corregir las simetrías, lo que es el equilibrio simétrico del organismo para que funcione todo correctamente, la importancia que eso tiene, y hemos visto también las leyes fundamentales y celulares para conseguir la regeneración y la normalización de la salud. Cuando hemos concluido ese primer curso, entonces, ¿cómo lo enfocamos? Ahora tenemos que enfocar el conocimiento desde el punto de vista cuántico. Y ahí entramos en la física, lo que es la biofísica. Y recordar que al terminar el primer curso dimos paso a un seminario o conferencia de introducción relacionada con la segunda parte, con la segunda etapa, para que tengamos en cuenta este aspecto, la importancia que tiene la energía cuántica en nuestra vida. Y recordar que las bases siempre están en lo que no se puede cambiar y está demostrado científicamente. Por ejemplo, por hacer memoria, Max Planck, premio Nobel, el cuánto de acción, cómo actúa en nosotros y en la vida. Albert Einstein, premio Nobel, el efecto fotoeléctrico de los fotones sobre cualquier materia, parezca inerte o viva, es igual, eso está interactuando continuamente. El salto cuántico y la importancia de los electrones en nuestra vida y en nuestra salud, tanto física como mental. Niels Bohr, también premio Nobel. Las estructuras, cómo se materializan o cómo se disipan, sin que por eso se pierda la información de la materia. Estructuras disipativas. Ilya Prigogine, también premio Nobel. La relación que hay entre los efectos cuánticos y todos los procesos vitales de cualquier especie, de cualquier vida, de cualquier elemento que exista en el universo. Erwin Schrödinger, también premio Nobel. La relación que hay directa entre la luz, la comunicación, la nutrición lumínica y la vida. Recordar el gran premio alemán de ciencia Friedrich Albert Popp. El tema de los fotones. Si no hay fotones, no hay vida. Y si no hay fotones que transmitan desde nuestro ADN la información a las neuronas en el sueño profundo para que se distribuya esa información por todas nuestras estructuras celulares y el cuerpo se autorregule, si eso no se realiza, la vida se hace muy corta y muy dura.
Y por fin hablamos, esto es solo puntualizando lo más destacado, porque hay muchísimos grandes científicos que lamentablemente no podemos citar a todos. Pero recordar que al final hemos empezado con Max Planck en 1913, cuando se publicó su cuanto de acción, que lo presentó en la Academia de Ciencias en 1912, y en el 2013, es decir, justo un siglo después, entonces Peter Heath recibe el premio Nobel por el bosón de Heath y el campo de Heath, que Leon Lederman, también premio Nobel en física, le llamó en su libro la partícula de Dios, es decir, la clave de la creación y la materialización. Por eso digo que hemos llegado a un punto culminante en la historia de la humanidad con todos estos conocimientos. Y ahora, con todo esto que conocemos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a entrar en la práctica de la biología aplicada a la salud. Es decir, tenemos que saber primero qué clase de leyes biológicas hay, qué técnica utilizar para informarnos sobre el paciente o sobre la persona, qué problemas tiene y cómo enfocar y corregir su vida para que se autorregule, y al final las diferentes técnicas, una por una, las más fundamentales, para qué sirve cada una y en qué consisten. Entonces, esto es fundamental para este tipo de diplomatura científica a nivel internacional. No estamos hablando de, digamos, burocracias de ciertos países, de ciertas universidades o de cierto tipo de política, ¿no? Esto está al margen de la verdadera ciencia. La verdadera ciencia no tiene fronteras. La verdadera ciencia llega a todas partes, desde el propio universo hasta el alma del ser humano. Entonces, para introducirnos en esta segunda etapa, antes de la diplomatura internacional en estas ciencias biológicas de la salud, hay que tener en cuenta que lo que nunca debemos olvidar es que el ser humano tiene el derecho humano insustituible de gestionar su propia salud. La salud, como decimos en el curso, es una propiedad intelectual, personal e intransferible. Pertenece a uno. Uno se tiene que informar y uno tiene que decidir. Y hay unas leyes biológicas que ahora las vamos a conocer, las vamos a recordar o las vamos a ampliar, y en ese caso vamos a repartirla en dos grupos: las leyes físico-químicas y las leyes autónomas. Es decir, la función de la vida nosotros no la podemos reinventar, está ya inventada. Por lo tanto, la relación físico-química es fundamental, empezando por el cuanto de acción, Max Planck, y el efecto fotoeléctrico, Albert Einstein. Y a partir de ahí se va consiguiendo un equilibrio electroquímico en nuestro organismo. Claro, todo ese cuanto de acción y todo ese efecto fotoeléctrico viene mediante los fotones y mediante los cuantos que nosotros absorbemos a nivel externo o a nivel endógeno cuando nos alimentamos de alimentos vivos que contengan luz, energía, para que la asimilemos la mayor parte de la energía con nuestra saliva. Por eso es importante la masticación y la buena insalivación y el buen estado de ánimo antes de alimentarse. Y a partir de ahí, cuando el efecto o el proceso electroquímico lo tenemos regulado, entonces se regula o autorregula, alimentándose correctamente y con un buen estado de ánimo, el equilibrio ácido-base y las leyes enzimáticas. ¿Quién habló del pH, el equilibrio ácido-base, y que si eso estaba equilibrado no se desarrolla cáncer ni enfermedades degenerativas? Pues fue precisamente uno de los presidentes del Instituto Planck de Alemania, Otto Heinrich Warburg, también premio Nobel. Él explicó precisamente ese detalle. Cuando el pH está regulado y el equilibrio ácido-base es correcto, no puede haber degeneración, porque ahí las células degenerativas no se pueden desarrollar, igual que las infecciones, los virus, las bacterias, etc. Todo está en simbiosis. Y ahí le podemos apoyar perfectamente con la matriz extracelular que tiene la Tierra en el agua de mar. Es decir, la información que hay en el agua de mar, que es la ley de constancia marina, establecida por el biólogo francés René Quinton y corroborada en sus experimentos y en sus primeros trasplantes de órganos por Alexis Carrel, también premio Nobel.
Así, fijaros qué interesante es todo esto, porque si eso no se respeta, entonces no podemos recuperar la salud. Es así de elemental. Parece tajante, pero no es tan tajante. Es la ley, es una ley universal que nos afecta a nosotros, por lo menos dentro del planeta Tierra. Si no se cumple esa ley, la salud no se puede recuperar. Si nosotros tratamos un síntoma con un medicamento, por ejemplo una jaqueca con un calmante, no es que esté mal, pero ojo, si eso lo hacemos continuamente y cogemos ese hábito, ¿qué estamos haciendo? Muy sencillo. Estamos metiendo una serie de sustancias químicas en nuestro cuerpo, las cuales no están en nuestra memoria celular. Y nuestras células se alteran. ¿Por qué se alteran? Porque alteramos nuestros átomos y el tipo de electrones, los enlaces, y nos cargamos de radicales libres. Enfermedad segura. Si no eliminamos radicales libres, si no dejamos de contaminarnos habitualmente, no puede haber equilibrio electroquímico, ni equilibrio del pH, ni equilibrio enzimático, y los átomos, con sus electrones y partículas subatómicas, se van alterando. Con lo cual, vamos perdiendo antioxidantes y nos vamos cargando de radicales libres. Claro, eso es un desastre para la salud. Por lo tanto, cuidado con los hábitos sintomáticos. Para salir del paso una vez puede valer, pero habitualmente no. Entonces, las leyes nos enseñan eso, y son leyes que van en pro de nuestra salud. Por lo tanto, es importantísimo, vital, por decirlo así, conocer todo esto. Y luego tenemos la segunda parte de las leyes biológicas, que es la regulación autónoma. Es decir, está relacionado con todos los mecanismos del organismo y con el psique-soma, porque eso lo podemos nosotros equilibrar o desequilibrar con nuestra mente. Tenemos líneas de gravedad en el cuerpo, que se usa en osteopatía, para equilibrar la simetría. Si la simetría no está equilibrada, no llega bien la irrigación nerviosa ni sanguínea al resto del organismo. De ahí viene la ley de la arteria, la ley de la estructura, la unidad funcional del organismo. Todo esto se estudia en osteopatía, precisamente. Y la ley de la autocuración. El cuerpo siempre está trabajando por regenerarse. De ahí viene la epigenética. Podemos corregir los defectos genéticos. No somos esclavos de que genéticamente tenemos tal o cual defecto. Eso no es real. Es una forma mecánica de presentarlo, pero no es la realidad. Y para eso tenemos, por ejemplo, desde Kaspar Friedrich Wald, que ya la teoría de Wald tiene mucho tiempo, hasta Bruce Lipton, actualmente uno de nuestros colegas biólogos ortomoleculares, o Yoshinori Uzumi, el premio Nobel japonés, también biólogo ortomolecular. Así, todos estos elementos de referencia nos hacen ver claramente que el organismo está produciendo la autocuración y la regeneración y corrección de los defectos genéticos que podamos tener, siempre que tengamos vitalidad para realizar ese trabajo a nivel orgánico. Por supuesto, ahí hay un detalle por aclarar, es el equilibrio psicofísico. Precisamente, ya he mencionado a Bruce Lipton, él escribió un libro que muchos conocen, que se llama La biología de la creencia. Entonces, dependiendo de nuestra actitud mental, así nuestro cuerpo reacciona. Es verdad que muchos pueden decir, bueno, eso depende cómo uno lo vea, son filosofías. Bueno, no es así. Esto es exacto. Esto es matemático. Esto es ciencia física. Como ocurrió, que lo conocerán también la mayoría, con el experimento de la doble rendija, ¿verdad? En cuanto que el observador mira, se interesa por dónde van a pasar los electrones, el flujo se ordena. Porque nosotros influimos con nuestra mente en lo que va a pasar a nivel atómico y subatómico. Son demostraciones físicas que no las podemos denostar, no las podemos echar a un lado. Eso está ahí. Por lo tanto, según nuestra mente crea, así van a reaccionar nuestros órganos. Fijemos nuestra mente en los órganos que tengan defectos, trabajemos por desintoxicarnos y nutrirnos bien, y veremos cómo nuestro cuerpo empieza a regenerar. Pero esto hay que trabajarlo en todos los niveles, físico y psíquico. O sea que eso es fundamental. No estamos hablando de opiniones personales, sino de elementos o de procesos totalmente corroborados.
Claro, la capacidad de recuperación veremos en la homotoxicología que depende mucho de la fase biológica en la que uno se encuentre, sean fases humorales o celulares. Luego hay un temario práctico y en ese temario práctico haremos prácticas sobre el historial del paciente. Cómo hacer el historial, qué preguntas hacer, qué hay que saber del paciente, todos los detalles, dónde vive, lo que come, cómo piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver el examen constitucional y genético por la reflexología, los reflejos a través del iris del tercer par craneal, acuérdense de Santiago Ramón y Cajal, también premio Nobel, el test de reflexología cuántica para ver qué defectos, qué necesidades tenemos a nivel nutricional u orgánico, el estudio biohematológico de la sangre, acuérdense de Günther Enderlein. Günther Enderlein, biólogo alemán, demostró claramente células, parásitos, hongos, bacterias, todos los procesos que podemos observar en la sangre para ver la calidad de la persona y la fase en la que se encuentra, más o menos recuperable según la calidad celular que tenga la persona. E incluso estudiaremos también el aspecto del test oxidativo, es decir, la coagulación de la sangre, los factores de coagulación y las manchas o radicales libres que se observan en las gotas de sangre roja coagulada. Cuando hay demasiada carga de radicales libres, se observa también la gravedad y la tendencia a la degeneración, ¿verdad? Las fases de salud la estudiaremos, como ya he dicho, haremos un resumen de las prácticas y las especialidades biológicas. Ahora, ¿qué principales especialidades biológicas vamos a repasar en este curso segundo, en esta segunda etapa, para entender bien lo que puede necesitar una persona para su recuperación? Pues mire, empezamos por técnicas bioquímicas, como por ejemplo, alimentación biológica. No es lo mismo comer alimentos biológicos que alimentos del mercado con los tratamientos químicos que lleven. Nutrición ortomolecular. ¿Qué le falta a la persona? Como dijo nuestro querido profesor y colega también Linus Pauling, no es la enfermedad el problema. El problema principal es la contaminación y las carencias nutricionales. Ahí entra la nutrición ortomolecular. Hay que darle ciertas dosis de los elementos que le falten a la persona para que se recupere. ¿Qué hay de la oxigenación? Oxigenación bioenergética, ozonoterapia. Todo esto hay que aplicarlo a la persona para desintoxicar, purificar y movilizar los bloqueos orgánicos que tenemos por los traumas emocionales o carencias nutricionales. ¿Qué hay de la talasoterapia? El agua de mar, como hayamos dicho, es fundamental porque tiene toda la matriz extracelular de todo lo que vive en el planeta. Por lo tanto, la talasoterapia es una práctica vital para todas las personas, los animales y la mayoría de las plantas del mundo. Fundamental. Si falta agua de mar, faltan elementos, faltan microelementos, faltan iones, falta vida. Todo se altera y se debilita. Y veremos también en el aspecto bioquímico de la vida la botánica medicinal y la fitoterapia, porque hay multitud de principios activos que nuestro cuerpo necesita en muchas circunstancias. Y hay que saber dosificar esos elementos que nos lo aporta la naturaleza libremente. Luego, después de las técnicas bioquímicas, tenemos las técnicas físicas y manuales. Entonces ahí entenderemos qué es la osteopatía y la simetría, como ya he mencionado anteriormente. Cómo tenemos que corregir el organismo para equilibrarlo y que no tenga anomalías ni alteraciones que perjudiquen nuestras funciones. En cuanto que falta irrigación energética de sistema nervioso, energía nerviosa o riego sanguíneo, el organismo empieza a tener desequilibrios y problemas. Y no solo se aplica la simetría a la osteopatía esquelética, sea la columna o sean las articulaciones y las líneas de simetría o líneas de gravedad, no solo se aplica ahí, se aplica también a nivel visceral. Hay muchísimas personas con las vísceras alteradas, dobladas, mal ubicadas, y todo eso hay que colocarlo. Por eso la osteopatía, un buen osteópata es fundamental.
Un buen osteópata le puede salvar la vida a una persona con una manipulación. Así entonces, fijaros la importancia que todo esto tiene. Está relacionado también con la quiropráctica, solo que la quiropráctica se centra principalmente, como ya sabemos, en la columna vertebral. Luego tenemos como técnicas físicas y manuales también todo lo que es hidroterapia. Hidroterapia externa, sea con agua natural o sea con agua del mar. Tenemos la hidroterapia del colon, igual, agua natural, elementos que se le añaden biológicos para su regulación o para su absorción y agua de mar. Igual, limpia, regenera, que nutre porque el cuerpo absorbe y utiliza lo que le conviene. Y luego entramos como técnica física en la hipertermia, cómo producir fiebre curativa. Porque hay fiebre curativa y fiebre destructiva, como explicaremos, y hay que saberlas distinguir. Y entonces esa fiebre curativa se puede producir con elementos naturales, con temperatura, sea por vapor, por cataplasma, por elementos calientes aplicados, o se puede producir también mediante hipertermia electrónica, por paso de frecuencias de onda o de corriente de ciertos milivoltios por el tejido humano, hasta conseguir elevación de la temperatura y eliminación de toxinas o células deterioradas. Recordemos la autofagia, asimilar células deterioradas y eliminarlas. Yoshinori Uzumi, premio Nobel. Y eso han sido técnicas físicas, por mencionar las principales. Pero, ¿y las técnicas energéticas? Eso es también vital, conocerlo. Por ejemplo, campo magnético, eso es una técnica energética extraordinaria. Sea por medio de imanes, sea por medio de campo magnético permanente de diferentes tipos, o sea por terapia cuántica, es decir, campo magnético pulsante, como escribió en su libro Quantum Terapia el doctor Gerald Fischer de Alemania, y tantos otros que hay, por supuesto, ¿no? Es por recordar alguno. Entonces, el campo magnético pulsante tiene unas frecuencias de onda concretas. ¿Para qué? Para equilibrar las diferentes frecuencias de nuestros diferentes órganos o grupos celulares, y en conjunto esos diferentes tipos de frecuencias de onda aplican cada uno a un grupo celular, con lo cual esa combinación de frecuencias de onda en la quantum terapia lo que hace es regular la movilidad y la energía de las diferentes funciones orgánicas para que se normalicen, para ayudar a normalizar. Luego tenemos que usar lo que ya hemos comentado: el agua adecuada, la respiración adecuada, la psicología adecuada, la nutrición, etcétera, etcétera. Y luego, como elemento coadyuvante importantísimo también, tenemos la homeopatía. Muchos no creen en la homeopatía. Es verdad, no lo conocen, por lo tanto les cuesta trabajo creerlo. Pero cuando alguien estudia homeopatía desde un punto de vista cuántico, volvemos a todos nuestros grandes profesores del siglo pasado que ya hemos mencionado, da igual que sea Max Planck, que sea Einstein, que sea Bohr, etcétera, etcétera, entonces nos damos cuenta que la homeopatía no es un principio activo. Ahí es donde viene el error. Por eso algunos piensan que es un placebo. No, vamos a ver. La homeopatía es información. Nosotros somos información. Nosotros tenemos un holograma energético. Nosotros nos hacen desaparecer, pero el holograma no se pierde. El holograma es la información, lo que religiosamente se llama el espíritu. Bueno, pues esa información está ahí, porque eso es energía. Y con un fotómetro, por ejemplo, pregúntenle, que ya no está, pero está su información, a Fritz Albert Popp, y entonces demostró claramente cómo los fotones estructuran nuestra energía, nuestros átomos, electrones y demás partículas subatómicas no desaparecen, aunque quemen toda nuestra materia, pero estamos ahí. Nuestra memoria energética no se va. Nuestro organismo y nuestro cerebro tienen más perfección que cualquier wifi. Por lo tanto, no nos vamos a perder. Y ahí está la clave. La homeopatía, ¿qué es lo que hace? La homeopatía entra en nuestro organismo y los electrones, la información que tiene la homeopatía, se combinan con los nuestros. Se eliminan los electrones añadidos irregulares y se limpian nuestros radicales libres. Y la homeopatía convierte nuestras homotoxinas en homotoxonas, que son eliminables y desechables por el cuerpo humano.
Esto es una opinión, no es ninguna opinión, es solo una verificación científica. Para eso hay que estudiar homotoxicología, como nuestro gran profesor alemán Hans-Heinrich Rekebeck demostró. Y ahí está el tratado de homotoxicología y materia médica. Lo tenéis a vuestro alcance. En Alemania lo tiene todo el mundo. En España o en otros países lo tienen menos gente. Pero bueno, hay que investigar, hay que estudiar y hay que ayudar a la humanidad. No hay que enterrar el conocimiento, que es el gran problema que tenemos en nuestro siglo. Enterrar conocimiento para manejar a la humanidad. Pero eso es un error, porque eso no va a ningún sitio, nada más que a la destrucción y al sufrimiento. Y por fin, acuérdense, no se les olvide, dentro de la técnica energética, de la acupuntura. Porque la acupuntura hace lo mismo. Pinchas en los puntos acupunturales y liberas los bloqueos emocionales, orgánicos, musculares, circulatorios, neurológicos, etc. Liberas los bloqueos y el cuerpo empieza otra vez a funcionar en esas funciones que tenía entorpecidas. Eso es la acupuntura, canales neurovasculares que regulamos para que todo circule y se normalice. Así que fijaros hasta qué grado, con este breve resumen que he hecho ahora, hasta qué grado tenemos ahí oro molido para poder investigar lo que es la verdadera ciencia sin prejuicios. Así que fuera prejuicios, que ya hay demasiados prejuicios, demasiados expertos y demasiados especialistas que hablan mucho pero sin conocer la verdadera ciencia. Por eso, centrémonos en los verdaderos maestros de la ciencia, investiguemos, ayudémonos, seamos más humanitarios, seamos más espirituales, interesémonos en la vida, porque lo que hagamos nosotros, como veremos en todos los principios, ya habéis estudiado la biología cuántica, en todos los principios de la biología cuántica se ve perfectamente que lo que nosotros hagamos, sea para bien o sea para mal, no solo repercute en nosotros y en las demás personas, está repercutiendo en todo el universo, y todo lo que nosotros lancemos, para bien o para mal, luego nos va a venir de vuelta. Eso es una ley de causa y efecto. Así que entendamos que la realidad no la podemos obviar, porque entonces estaríamos haciendo el ignorante, echando piedras en nuestro propio tejado. Y lo que queremos es limpiar bien nuestro organismo, limpiar bien nuestras estructuras, ayudar a los demás y que el mundo por fin alcance la paz y la felicidad, que ese era el propósito de Dios en un principio, como se suele decir. Así que ánimo, adelante, y si alguien no ha podido entrar todavía en los cursos y lo está escuchando y está decidiendo, entre en onairos.es, se informa perfectamente, pide información de los cursos, se le envía y cada uno decide lo que quiere hacer con su vida. Las puertas, gracias a Dios, todavía están abiertas para todos. Así que mucho ánimo, adelante y nos vemos muy prontito. Hasta siempre.